Buenas tardes, queridas amigas y amigos de Espacio Radio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva emisión de Historias de Cancha, un espacio radial en el cual la pasión del tablón y la emoción del campo de juego se fusionan en un abrazo sin tiempo, con la inestimable colaboración de Jonathan Levián en los controles, con nuestro agradecimiento al señor director de la radio, Raúl Lurati, y con la presencia de mi querido amigo y conductor del programa, Jorge Martí. Les doy las muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo Punturiero, buenas tardes, audiencia. Queremos hacer otra historia de cancha, este blog que nos apasiona y que cada semana estamos cubriendo una historia personal de algún futbolista o alguna campaña como la del día de hoy, que Pablo pasa a referir de qué se trata. Y hoy es una fecha muy especial porque estamos cerca de la primer conquista de una copa por parte de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. La primera en su historia, el primer campeonato que obtiene y el primero también de nuestros queridos multicampeones y campeones de América de 1985 que nos regalaron en el lapso de 2 años, nada menos que 4 torneos, 2 locales y 2 copas internacionales, la Copa Libertadores de América de 1985 y la Copa Interamericana de 1986. Y este mes de diciembre es muy especial, porque se conmemora la gran final que tuvo Argentinos Juniors contra la Juventus de Italia en ese apasionante partido, por muchos calificados como la mejor final del mundo y uno de los mejores partidos en la historia del fútbol, y yo creo que es así realmente, partido en el cual en Tokio la Asociación Atlética Argentinos Juniors empató 2-2 contra la selección de Europa. Y ustedes dirán, ¿cómo la selección de Europa? Era la selección de Europa, la Juventus de Italia. Que tenía los mejores jugadores de entonces del mundo. Absolutamente, y a punto de ganarles por 7 minutos. Argentinos Juniors estaba ganando 2-1, y bueno, y nos empataron desgraciadamente, y después en la lotería de los penales, bueno, resultó llevarse la copa a la Juventus, pero como siempre decimos, la copa se la llevaron ellos, pero la gloria fue nuestra. Bueno, y también se conmemora en este mes de diciembre la obtención de la Copa Interamericana por parte de Argentinos Juniors, ¿verdad? Y bueno, y también a lo que nos vamos a referir ahora, que es con relación a ese 23 de diciembre de 1984 en el Estadio de Ferrocarril Oeste, donde conseguimos la primera copa, ¿verdad, Jorge? Sí. El torneo de primera división, así se denominaba. Claro, el larguísimo torneo metropolitano de 1984 que obtuvo maravillosamente Argentinos Juniors, que fue, como bien dijiste, su primera conquista, porque antes no había salido campeón, absolutamente. Sí, en el ascenso de Primera B en 1955, Claro. Pero ahora estamos hablando de la primera división. Sí. Y vamos a mencionar cómo era el equipo, cómo formaba el equipo, porque también vamos a dar el detalle de todo lo que fue esa campaña tan exitosa. Y vos, Pablito, ¿te acordás? Pero así, Sí. sin pensarlo, cómo era la formación. Vidalle, Villalba, Pavoni, Olguini, Domenech, Videla, Batista y Comiso, Castro, Pasculi y Hereros. Así, en esa velocidad de dichos y en esa velocidad de fútbol. Director técnico Roberto Marcos Saporiti. Muy bien, muy bien. Muy bien, y ese fue fundamentalmente el equipo que con algunos cambios, Sí, por supuesto, claro. de algunos otros muchachos, como el caso de Pellegrini, Miguel Ángel Mayor, Leme. Miguel Ángel Leme, Ah. Moretti, que había venido también al club, Juan José López. Juan José López, el gran negro que dio cátedras en tantísimos partidos, Por supuesto. Valenzuela también, Claro. Renato Corsi. los desde pibes ya. de las inferiores. Claro, los pibes de las inferiores que dieron muchísimo. César Mendoza como arquero suplente también. Tal cual. Nuestro querido paraguayo, que Dios lo tenga en la gloria, no que se fue tan joven. Y bueno, ese campañón, ¿verdad? Que ¿cómo comenzó, Jorge? Bueno, mirá, y acá vamos a apelar al machete, por Sí, supuesto. sí, ¿no? voy a leer lo que tenemos
porque la primera división de 1984, en la primera fecha, Argentinos Juniors derrota a Chacarita por 1-0. Quedó libre en la segunda fecha y en la tercera pierde con River Plate 2-1 con gol de Villalba, una cosa sensacional. El número 4 hizo el gol, pero ahí es como que las cosas no estuvieron bien. La fecha 4, Argentinos Juniors empata con Vélez Sarsfield 2-2 con goles de Castro y Hereros, ya jugando en la cancha de Ferrocarril Oeste como local, que fue todo el campeonato de ese modo. En la fecha quinta le gana empata con Atlanta en Villa Crespo 3-3 con goles de Batista, Pasculi y Videla. Un partidazo impresionante, sí. Fecha 6, Argentinos Juniors 4, Huracán 1, Pasculi, Herero, Castro y Videla los goles. En la fecha número 7, Instituto de Córdoba 2, Argentinos Juniors 3, en la Alta Córdoba, Hereros, Pasculi y Pavoni los goles de ese equipo, de ese día. En la fecha 8, Argentinos Juniors 2, Rosario Central 1, en Ferrocarril Oeste, con goles de Holguín y Domenech. Holguín de tiro penal. Los dos defensores hicieron los goles. Sí. En la fecha 9, Independiente de local cae vencido por Argentinos Juniors 2-0 con goles de Holguín y Pasculi. Holguín nuevamente de penal. Holguín de penal. Muy bien. En la fecha número 10, Argentinos Juniors vence a Estudiantes de La Plata, que a la postre iba a ser un serio candidato también a obtener el título, y le gana por 2-1 con goles de Holguín y Morete. En la fecha 11, entonces, Ferro y Argentinos 0-0. En la 12, Argentinos 3, Boca 0 con goles de Holguín de tiro libre, Holguín de penal y Morete. En la fecha 13, Platense 2, Argentinos 2 con goles de Castro y de Morete. En la fecha 14, Argentinos 2, San Lorenzo 4. Los goles de Argentinos conquistados por Holguín y Videla. En la fecha 15, en Córdoba, Talleres 1, Argentinos 3, con goles de Holguín, de Morete y de Pasculi. En la fecha 16, Argentinos 2, Racing de Córdoba 0, con goles de Holguín de tiro libre y Pasculi. En la fecha 17, en Rosario, Newell's 0, Argentinos Juniors 1, con gol de Pedro Pablo Pasculi. En la 18, Argentinos 0, Unión 0. En la 19, Temperley 0, Argentinos Juniors 1, reeditando de alguna manera lo que iba a ser, anticipando de alguna manera lo que iba a ser la última fecha, el 1-0, ¿verdad? Con gol de Morris en contra. En la fecha 20, Chacarita 1, Argentinos 0. En la fecha 21, Argentinos quedó libre. En la 22, Argentinos 1, con gol de Castro, River 1 en el estadio de Ferrocarril Oeste. En la fecha 23, Vélez 2, Argentinos 1, con gol de Videla. En la fecha 24, de local, Argentinos 3, Atlanta 0, con goles de Castro, Pasculi y Hereros. Toda la delantera. En la fecha 25, Huracán 2, Argentinos 3 en Parque de los Patricios, con goles de Morete y doblete de Pasculi. En la fecha 26, Argentinos 2, con goles de Holguín y Pasculi, Instituto de Córdoba 0. En la fecha 27, en Rosario, en Arroyito, Rosario 0, Argentinos Juniors 3, con goles de Batista, de Castro y de Pasculi. En la fecha 28, Argentinos 4, con goles de Pasculi, Hereros, Pasculi nuevamente y Emilio Nicolás Comiso, Independiente 1 en Ferrocarril Oeste. En la fecha 29, Estudiantes y Argentinos empataron en La Plata 0-0. En la fecha 30, Argentinos 0, Ferrocarril Oeste 2. En la fecha 31, Boca 1, Argentinos Juniors 5 en La Bombonera con goles de Hereros, Castro, Pasculi, Videla y Holguín. En la fecha 32, en Ferro, Argentinos 1, Platense 1. En este partido, Biasuto fue expulsado en el último minuto e ingresó López Turitich en el arco de Platense. En la fecha 33, San Lorenzo 2, Argentinos Juniors 2, con goles de Comiso y de Pasculi. En este partido, Vidallé le atajó un tiro penal a Perazo y fue expulsado el Checho Batista, me acuerdo. En la fecha 34, Argentinos 4, Talleres 1,
con goles de Herreros en 2 oportunidades y en 2 oportunidades Pedro Pablo Pasculi. En la fecha 35, Racing de Córdoba 1, Argentinos 1, con gol de Pedro Pablo Pasculi. En la fecha 36, en Ferro, Argentinos 2, Newell's 0, con 2 sendos goles de Emilio Nicolás Comiso, los 2 de cabeza. En la fecha 37, Unión 2, Argentinos 2, Pasculi y Otaola en contra para nosotros. Y en la fecha 38 la consagración. El 23 de diciembre de 1984, Argentinos Juniors 1, Temperley 0, con gol a los 33 minutos de Jorge Mario Holguín de tiro penal en el arco que da al silo de Harinas Morixe. Inolvidable, el gran festejo, 3 minutos antes, ingresa toda la gente, la hinchada, no podía contenerse la emoción realmente, y la primera de las 4 copas que nos regalaron nuestros queridos multicampeones y campeones de América, que a continuación vamos a escuchar qué nos puede referir 2 de esos gladiadores que estuvieron en las 4 copas y que estuvieron, por supuesto, también uno de ellos convirtiendo el tiro penal que nos dio la consagración esa tarde, ese 23 de diciembre, Jorge Mario Holguín y Carlos Herreros, Carlos Adolfo Herreros. Lo escuchamos a continuación. Bueno, buenos días, Pablo, Jorge. Para mí es un gusto eterno que tengo de recordar lo que se hizo en Argentinos Juniors. Era un equipo que tenía un plantel de buenos jugadores, todos decían, hablaban de la Bruna, pero no había una idea, había buenos jugadores, pero no había una idea. Saporiti, cuando él llega, quiere armar algo parecido a lo que había visto en la selección y quería jugar de esa manera. Él trabajó muchísimo en un momento dado, cuando empezamos a jugar, ganábamos, perdíamos, empatábamos, pero había una intención muy marcada en jugar al fútbol, a jugar como a mí me gustaba. El tema era que había mucha lentitud en el medio del campo. Estaba Leme y JJ. JJ un gran jugador, Leme un buen mediocampista, difícil con Checho Batista los 3. Claro, él quería en ese momento ver de qué manera llegábamos a jugar parecido, presionando en la salida, tratando de sacar el fútbol al contrario y atacar decididamente cuando uno le roba la pelota. Era algo que no lo podía hacer y a mí me consultó un día. Yo le dije que era lento el mediocampo y que había que hacer un cambio. En un momento dado, en un partido, creo que hubo una expulsión o 2, y él decide cambiar a JJ y a Leme y pone 2 jugadores que le dieron más velocidad, que eran Videla y Comiso. 2 jugadores que realmente iban y venían permanentemente, y además habíamos decidido hablar con el grupo de los jugadores, porque uno a veces llegaba a un club y había jugadores que jugaban como ellos querían, no había compromiso, y para nosotros, con Vidalé, con JJ, con Pavoni, muchos jugadores que ya estábamos a la vuelta, pero bueno, queríamos
de alguna manera viendo la forma de jugar de muchos jugadores que tenían un grupo que podía armar un gran equipo. Entonces nos sentamos un día entre todos y le dijimos, bueno, que nosotros veníamos pensando no en salvarse de un descenso, sino de ganar un campeonato, porque había posibilidades con los jugadores que tenía ese grupo. Entonces, hablamos con ellos, se comprometieron permanentemente y surgió un equipo realmente hermoso y muy atractivo para la gente, porque la gente iba a ver un equipo y a nosotros nunca nos insultaban, nada, todo lo contrario, nos aplaudían. Veían un equipo que le daba alegría a todos los que iban a ver un buen fútbol. Y bueno, realmente fue sensacional porque no solamente terminamos ganando el campeonato, gracias a Dios yo pude dar con el gol que hice yo el título de campeón, y se transformó en un equipo de mucho peso futbolístico, tal es así que nosotros llegamos a jugar defendiendo el fútbol de Argentina y jugando contra la Juventus, un equipo que viéndolo con los nombres que tenía era una selección de Europa. Todos pensaban que no iban a pasar por arriba. Y realmente por muy poco tiempo, en un partido que lo jugamos muy bien, casi nos quedamos con el triunfo y lo perdimos por penales. Pero siempre dijeron de que era el mejor equipo que habían visto en las finales del mundo. Y eso quedó siempre en la mente de todos, porque no es solamente que pasó en un campeonato, sino que en 4 años ganamos más títulos. Así que para mí recordar todo esto es una alegría tremenda y bueno, siempre esperé un equipo como el que resolvimos entre todos y el que logramos y salió un gran equipo de fútbol. Así que un abrazo muy grande para los dos, para Pablo y para Jorge, por invitarme a hablar del primer título. Hola, buen día a la gente del fútbol y sobre todo de Argentinos Juniors. Soy Carlos Hereros y bueno, me han pedido que recuerde un día que es uno de los días, quizás futbolísticamente hablando, más felices de mi vida, solo comparable con la obtención de la Copa Libertadores o del Campeonato Nacional. Pero bueno, quizás es más emocionante porque fue el primero bueno, que en ese momento no sabíamos de muchos logros. Y sí, para mí fue muy importante. Yo venía del interior y a pesar de no ser fruto de las inferiores de Argentino, es un club que me pegó mucho. Tanto me pegó que es el día de hoy que sigo sintiendo que Argentinos Juniors es mi segunda casa. Entonces, bueno, particularmente de ese día me acuerdo de que fue un partido muy difícil, que nos costó mucho, había mucho nervio, porque a pesar de que nosotros confiábamos mucho en nuestras condiciones, bueno, el hecho de saber que se está tan cerca y a la vez tan lejos hace que uno no rinda de la manera normal. La prueba está que un equipo que en ese momento no era de los primeros, que fue Temperley,
nos hizo un partido y nos complicó por momentos. Yo creo que hubo un momento clave del partido que fue cuando Quique Vidallé tapa una pelota, un mano a mano contra un jugador de ellos, que creo que era la Caballel, pero no estoy seguro. Y bueno, después el partido es como que se fue abriendo. A nosotros nos llevó mucho el ambiente que había ambiente de fiesta antes de festejar sería. Es como que ya se sabía que éramos campeones cuando todavía había que jugar un partido y encima también dependíamos de otros resultados, porque en La Plata se jugaba con los otros candidatos que eran Ferro y Estudiantes. Así que nosotros no estuvimos seguros hasta último momento. Pero bueno, en sí, gracias a Dios, eso fue algo grande, algo muy, muy difícil de olvidar, sobre todo para los hinchas argentinos, que era su primer logro nacional. Así que muy feliz de acordarme de ese día. Del partido puedo hablarles poco porque me acuerdo de situaciones puntuales como esa de la pelota que tapa Quique. Sí me acuerdo del descontrol antes de que se cumplieran los 45 del segundo tiempo, que entró toda la gente, que nos llevaron en andas. Bueno, la alegría después del partido, el regreso paternal y todo lo que pasa normalmente cuando un equipo sale campeón y más cuando es su primera vez. Así que bueno, una alegría de acordarme de eso, de que me hayan hecho acordar. Y les mando un abrazo muy grande, sobre todo a los hinchas argentinos, porque día a día, a pesar de que han pasado muchos años, todavía se siguen acordando. Así que ha sido un gusto, les mando un abrazo grande. Bueno, Jorge querido y queridas amigas y amigos de Historias de Cancha, y acá me va a tocar a mí en esta oportunidad dar la historia de cancha que es habitual que lo haga y de la forma magnífica que lo hace Jorge Martí. Pero bueno, me está cediendo el privilegio, tomo la posta y me largo con la historia del día. Y la historia del día nos remonta a los primeros años de la década del 70, partido de Argentinos Juniors contra Chacarita en Juan Agustín García y Boyacá. Nos dirigió esa tarde, recuerdo perfectamente, el árbitro señor Luis Pestarino, toda una personalidad, muy querido por los jugadores, muy queridos por todos los hinchas de las distintas instituciones, porque además de dirigir bien, sabía manejar los partidos. Esto es importante, no solo sabía aplicar el reglamento, sabía manejar el partido, entendía el fútbol a la perfección y nunca le iba a faltar el respeto a ningún jugador. Era algo impresionante. Y bueno, y Luis Pestarino, a quien todos admirábamos de alguna manera, si es que se puede admirar a un árbitro, cosa que sí es posible. Recuerdo que cuando ingresó al campo de juego, antes de dar inicio al partido, estaba de la mitad de campo más cerca hacia la tribuna de Juan Agustín García, donde estábamos en Boyacá, y en Juan Agustín García nos instalamos siempre, habitualmente, los hinchas de Argentinos Juniors cuando oficiamos de local, y en ese momento, desde Juan Agustín García, los hinchas empezamos a cantar Pestarino, morís en Argentino, Pestarino, morís en Argentino. Y Luis Pestarino nos mira, se pone frente a la tribuna de Juan Agustín García y nos saca la tarjeta roja. Algo fantástico, empezamos a aplaudir. Y entonces había que salvar la situación. Y con la genialidad que teníamos en ese momento, muy creativos los hinchas, el querido Conejo, Roberto Bedriñana, el querido Juan Carlos Roncayo, que se nos fue al cielo hace poco. Bueno, teníamos realmente mucha inventiva, el querido Pajarito, ¿verdad, Alberto? Cambiamos el canto y empezamos a entonar Pestarino, sos hincha de Argentino, Pestarino, sos hincha de Argentinos. Entonces, saca la roja, la mete enseguida
y nos da el pulgar hacia arriba sonriendo, como diciendo, eso sí lo quería escuchar. Bueno, esta es nuestra historia de cancha del día de la fecha. Un abrazo grande para todos.